Mi hijo me escribió: «Papá, este año celebraremos Acción de Gracias solo en familia. No estás invitado». Así empezó una traición que jamás merecí. Y cuando su mujer añadió que yo aún no me había ganado el derecho a sentarme en su mesa, solo respondí una cosa: cancelaré todos los pagos automáticos. Una hora después ya tenía 95 llamadas perdidas. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. 2 días antes de Acción de Gracias, a las 3:47 de la tarde, me llegó aquel mensaje mientras revisaba la cartera de un cliente. Pensé que sería la confirmación de la cena del jueves, quizá Leo preguntándome a qué hora llegaría o qué podía llevar. Pero no. Leí: «Papá, este año celebramos solo con la familia directa. No estás invitado». Me quedé mirando la pantalla, releí el mensaje, pero las palabras seguían siendo las mismas. Me incliné, las gafas deslizándose por mi nariz, como si acercarme pudiera cambiar su significado. ¿Familia directa? Yo era su padre. ¿Qué más directo se puede ser? Antes de procesarlo, apareció otro mensaje en el chat familiar. «Venís», con ese icono de que estaba escribiendo. Y de pronto: «Quizá algún día te ganes el derecho a sentarte en nuestra mesa, Whit. Hoy no». Sentí el pecho encogerse. Dejé el móvil con cuidado, como si fuera algo frágil, aunque el frágil en esa escena era yo, después de 8 años sosteniéndolo todo desde que mi esposa murió, intentando demostrarle a mi hijo que aún podía ser el padre que merecía, aunque su madre ya no estuviera. Tomé el teléfono otra vez y repasé el historial del chat, la petición de Leo de hace 3 meses para que cubriera la hipoteca mientras cambiaba de trabajo, el mensaje de Venise del año pasado sobre la matrícula del colegio privado, diciendo que era una inversión para el futuro de sus hijos y que yo sí estaba comprometido con el futuro de mis nietos, ¿verdad? Y mis respuestas, siempre iguales: «Por supuesto, ya está enviado, lo que necesitéis». Mis dedos actuaron solos. Abrí la app del banco y miré la lista de pagos recurrentes, quizá realmente por primera vez desde que los configuré: hipoteca, el coche de Leo, el coche de Venise, el colegio privado de los niños, su seguro de hogar, sus facturas, su paquete de televisión premium, el pago automático de la tarjeta de Venise, que según ella eran gastos de trabajo, para ayudar en la carrera de Leo. Murmuré la cifra total: $8.550 cada mes. Afuera escuché pasos. Martín, del despacho de al lado, apareció ya con el abrigo puesto, deseándome feliz Acción de Gracias sin saber nada. Fingí una sonrisa profesional y lo despedí. Cuando el edificio volvió a quedarse vacío, releí otra vez el mensaje de Venise: «Quizá algún día te lo ganes». Como si no hubiera ganado nada. Como si $8.000 mensuales fueran algo natural, esperado, el peaje obligatorio para ver a mis nietos solo cuando a ella le parecía. La pantalla se desenfocó, me quité las gafas. No necesitaba ver los números claramente para comprender lo que llevaba años negándome a mirar. Pensé en llamar a Leo, pedir explicaciones, preguntar qué había hecho para merecer que me apartaran así, pero ya sabía la respuesta: nada. Solo convertirme en indispensable y a la vez invisible. Un cajero automático con pulso. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla del banco. Fuera, el sol caía detrás de las montañas McDowell, tiñendo el cielo de Scottsdale de cobre y ámbar. El mundo seguiría igual, estuviera yo solo o rodeado de familia que solo me toleraba por mi billetera. Abrí de nuevo el chat, leí ambos mensajes y repasé la lista de pagos. Cada entrada era una penitencia por mis errores de padre, por no haber estado lo suficiente cuando su madre estaba enferma, por trabajar tanto cuando Leo era niño, por creer que el dinero podía reparar lo que yo no sabía cómo arreglar de otra forma. Y entonces lo dije en voz baja: ¿familia directa? Vamos a ver qué tan directas se sienten tus facturas. Escribí un mensaje sin adornos: gracias por avisar. Cancelo hoy todos los pagos automáticos. ¡Feliz fiesta! Lo releí, no cambié nada y envié. Lo vieron al instante. Salí del grupo sin esperar respuestas. Luego abrí el portátil y con ambos dispositivos delante empecé a deshacer uno por uno todos los pagos. La hipoteca de 3.200, cancelada. El coche de Leo,
489, cancelado. LSV de Venice, 512, cancelado. Mientras avanzaba, repetía en voz baja las mismas palabras que ella me había dicho: quizá algún día te ganes el derecho. El colegio privado, 2.200 trimestrales, el seguro de hogar, las facturas, la televisión premium, la tarjeta de Venice con sus gastos disfrazados de inversiones. Cada cancelación exigía claves, preguntas de seguridad, pasos diseñados para que rendirse fuera más fácil que desistir, pero yo llevé todo a cabo con la paciencia de alguien que ha pasado 40 años en consultoría financiera. Durante el trámite de la luz, mi teléfono empezó a vibrar. Era Leo. Su foto, sonriendo conmigo hace 3 años, aparecía en la llamada entrante. Lo puse boca abajo sin mirarlo. La vibración paró, luego volvió, una y otra vez. Terminé el último pago, el de la tarjeta de Venice, $900 al mes, y cerré el portátil. Llevaba poco más de 1 hora. Afuera, Scottsdale ya brillaba con las luces de la noche. Recogí mis cosas mientras el teléfono seguía vibrando como un insecto atrapado. Conduje 20 minutos hasta mi apartamento, un piso que al principio sentí demasiado grande, pero que ahora era justo lo que necesitaba. Dejé mis cosas en la entrada y miré el teléfono. 95 llamadas perdidas y 43 mensajes sin leer. Leo, Venice, números desconocidos, probablemente Celeste intentando mediar. Silencié todo, sin vibración, y lo dejé boca arriba en el escritorio, iluminándose en silencio con cada nuevo intento. Saqué una botella de Bourbon que llevaba guardada para una ocasión especial que nunca llegó. Un vaso de cristal, 2 dedos de ese ámbar brillante que nunca compartí con nadie. Llevé el vaso hasta la ventana del salón, dejé las luces del piso apagadas. La ciudad se desplegaba ante mí en capas de luz, farolas, ventanas encendidas, los hilos rojos y blancos del tráfico en Scottsdale Road. La pantalla del móvil brillaba sobre el escritorio a mi espalda, otra llamada silenciosa entrando. No me di la vuelta. El Bourbon era suave, caro, di un sorbo lento y dejé que el calor bajara despacio por el pecho. Mi voz sonó apagada en la oscuridad. 8 años intentando compensar que ella ya no estaba. Ellos no valoraron ni un solo día. La pantalla del teléfono se apagó, se quedó en negro quizá 1 minuto y medio, luego volvió a iluminarse. Otra llamada, otro intento de contactar con el hombre que acababa de cerrarles el grifo. Imaginé el pánico de Leo al ver las notificaciones del banco, los pagos cancelados, entendiendo lo que significaba. Imaginé la furia de Venice, sus cálculos sobre las facturas que estaban a punto de vencer, dándose cuenta de que su condescendencia le había salido más cara de lo que pensaba. Tomé otro sorbo y seguí mirando la ciudad. Detrás de mí, el teléfono continuaba con su titileo silencioso, inútil. Mañana sería Acción de Gracias. La pasaría como me diera la gana. Quizá cocinaría algo sencillo. O quizá saldría a cenar fuera, buscaría un restaurante que sirviera menú festivo y me sentaría en una mesa rodeado de desconocidos que no me debían nada ni esperaban nada de mí. El vaso de Bourbon estaba a medias o medio lleno, según se mirara. Supongo que esa era la diferencia. Por primera vez estaba viendo las cosas desde otro ángulo, no a través del filtro de la culpa, la obligación o el intento desesperado de compensar el pasado, sino simplemente viendo lo que había. El teléfono volvió a encenderse a mi espalda. No me giré. Las luces de la ciudad eran mucho más interesantes. El jueves desperté en silencio. Sin vibraciones, sin golpes urgentes en la puerta, sin crisis que reclamaran mi atención inmediata. Solo la luz pálida de noviembre filtrándose por las persianas del dormitorio y el murmullo lejano del tráfico de Scottsdale Road. Mientras buena parte de la ciudad preparaba cenas de Acción de Gracias, yo hice café. La mesa del comedor se convirtió en mi puesto de trabajo. Portátil abierto, un bloc legal a la derecha, el bolígrafo perfectamente alineado con el borde, manías de 40 años de reuniones con clientes. Abrí la carpeta del ordenador llamada Documentos de Propiedad y empecé a revisar archivos que no miraba desde hacía años. Primero el contrato de compra de la casa del norte de Scottsdale. Fui directo al apartado de titularidad y señalé con el cursor el párrafo relevante,
Único propietario, Whit Marcus Willis. Sin cotitulares. Sin contrato de alquiler adjunto. La compré hacía 6 años como lo que entonces llamé propiedad de inversión, un lugar donde Leo y Venice pudieran asentarse mientras yo asumía los gastos. La palabra temporal se usó mucho en aquellas conversaciones iniciales. Lo temporal se había convertido en permanente. Tomé notas en el blog, la letra firme a pesar del ligero temblor en los dedos que me había aparecido el último año. Propiedad comprada en enero de 2018, precio total $485.000, hipoteca completamente pagada en 2021, escritura solo a mi nombre. Luego pasé a los contratos de los vehículos. Abrí cada uno en una ventana distinta. El Toyota Highlander de Venice, arrendado en marzo de 2022, el Lexus S350 de Leo, arrendado en agosto de 2023. Leí la letra pequeña que apenas había mirado al firmar. Titular principal del contrato, Whit M. Willis. Conductor autorizado, Leo Clayton Willis. El segundo coche ni siquiera mencionaba a Venice, lo conducía gracias a la autorización de Leo. Murmuré para el piso vacío, único propietario, sin cotitulares, sin contrato de alquiler. Más limpio de lo que recordaba. El café se había quedado frío y ni me molesté en calentarlo. El viernes por la tarde estaba sentado en la misma silla, pero con otro tipo de búsqueda en pantalla, abogados de propiedad en Scottsdale. Leí reseñas, comprobé credenciales, crucé información con el colegio de abogados, sin buscar ninguna conexión personal. Quería a alguien que no hubiera visto nunca a mi familia, que lo tratara como un asunto estrictamente profesional. El nombre de Oscar Chen aparecía en 3 listas distintas de recomendaciones: disputas de propiedad, derecho contractual, 15 años de experiencia. Su despacho estaba en Old Town, a poca distancia a pie de las galerías de arte a las que Judith solía arrastrarme los fines de semana antes de ponerse enferma. Rellené el formulario de consulta en su página, elegí la primera cita disponible, lunes 2 de diciembre a las 10 de la mañana, y envié. 30 segundos después llegó el correo de confirmación. El sábado por la mañana estaba en el dormitorio leyendo cuando el móvil sonó con la alerta de la cámara del telefonillo. Abrí la aplicación y vi a Leo y Venice en la pantalla, plantados en el pasillo frente a mi puerta. Leo levantó la mano para llamar, el gesto tímido, casi arrepentido. Venice estaba detrás, brazos cruzados, la boca moviéndose como si le diera instrucciones. Subí el volumen del audio. Los nudillos de Leo golpearon la puerta 3 veces, un toque suave que no molestaría a los vecinos. La voz de Venice llegó nítida, aunque pequeña, más fuerte. Seguro que nos está ignorando. Leo probó de nuevo, apenas un poco más alto. Observé desde mi butaca, el teléfono apoyado en la rodilla, mientras mi hijo interpretaba esta pantomima de reconciliación. Venice dio un paso al frente, la cara crispada por la frustración. Whit, abre la puerta. No puedes abandonar a tu familia así. Esta vez golpeó con fuerza real. Los hombros de Leo se encogieron. Le puso la mano en el brazo, quizá deberíamos irnos. Ella se lo sacudió de encima, volvió a aporrear, gritó mi nombre 3 veces más, cada vez con el tono más afilado. Vi cómo se le enrojecía la cara en la imagen granulada de la cámara, cómo Leo miraba nervioso hacia el ascensor, cómo se quedaron allí casi 10 minutos hasta que Venice por fin lo agarró del codo y tiró de él por el pasillo. Desaparecieron del encuadre. Escuché el din del ascensor a través de las paredes, dejé el móvil y regresé a mi libro. El domingo por la tarde estaba en la mesa del comedor ordenando documentos en carpetas cuando sonó el nombre de Celeste en la pantalla. La dejé sonar varios tonos antes de responder. Whit, por favor, están desesperados. Su voz temblaba, angustia verdadera, al menos al principio. Los niños necesitan a su abuelo. No destruyas a tu familia por un error. Manteniendo la voz estable, respondí, no estoy destruyendo nada, Celeste. Solo he decidido dejar de financiar a gente que me trata con desprecio. Pero se han disculpado, insistió. No. Venice me dijo que no me había ganado el derecho a sentarme en la mesa con mi propia familia, y Leo aceptó con su silencio. Eso no es un error,
Es una declaración de cómo me ven. Cambió de táctica, se notó en la pausa, en la respiración contenida antes de lanzar la siguiente frase: ¿cómo puede ser tan cruel? Tu esposa estaría avergonzada de ti ahora mismo. Algo frío se asentó en mi pecho. Mi esposa querría que mantuviera mi dignidad. Adiós, Celeste. Colgué, dejé el móvil boca arriba en la mesa y lo vi encenderse 2 veces más con sus intentos de volver a llamar. No contesté. El piso se quedó especialmente silencioso después de eso. Coloqué la última carpeta, la cerré, la apilé con las demás, me acerqué a la ventana y miré el tráfico del domingo por la tarde, los restaurantes con sus estufas de terraza brillando en naranja, las parejas paseando perros, la vida normal de quienes no estaban pasando el puente de fiesta contabilizando las maneras en que su propia familia les había fallado. Hablé solo. Todos creen que dinero es igual a amor, nadie pregunta cuánto vale un amor sin respeto. Mi reflejo en el cristal parecía mayor que mis 62 años, cansado, pero no vencido. Hay una diferencia entre estar agotado y rendirse, y yo llevaba demasiados años confundiendo ambas cosas. El lunes llegaría, el abogado revisaría mis documentos y empezaríamos el trabajo real de deshacer lo que yo mismo había construido. El piloto de notificaciones del teléfono parpadeaba sin parar, más mensajes que no pensaba leer aquella noche. Afuera, la ciudad seguía con su lento cierre de fin de semana, ajena a la pequeña guerra doméstica que se libraba en buzones de voz y grabaciones de la cámara del portero. Me aparté de la ventana, preparé una cena sencilla y comí en la misma mesa donde el portátil y el blog esperaban la siguiente fase del proceso. El silencio ya no resultaba incómodo, era clarificador. El lunes por la mañana llegó con esa claridad que solo aparece cuando una decisión ya no tiene marcha atrás. Me duché, me vestí con pantalones de vestir color carbón y una camisa bien planchada, aspecto formal pero no rígido, el uniforme de un hombre que todavía acude a una oficina y distingue entre ir informal e ir desaliñado. Ordené los documentos en la carpeta de piel que me habían regalado al jubilarme de mi primera firma, cuando la jubilación aún parecía algo que le pasaba a otros. Conduje desde mi apartamento hasta Old Town Scottsdale, aparqué en un parking público cerca de las galerías y caminé 3 manzanas por el aire fresco de diciembre hasta el edificio donde estaba el despacho de Oscar Chen, una construcción discreta de 2 plantas, estilo adobe, con jardinería desértica que lograba ser a la vez profesional y sobria. Empujé la puerta de cristal a las 10 en punto. La recepcionista me indicó una sala de reuniones donde Oscar ya me esperaba. Era más joven de lo que había imaginado, quizá 45 años, gafas de montura negra y un apretón de manos firme que transmitía seguridad sin agresividad. Señor Willis, siéntese, por favor. Me senté frente a él, apoyé la carpeta en las rodillas y la abrí con calma deliberada. Oscar se acomodó, colocó un bloc legal delante y destapó el bolígrafo. He revisado los datos básicos del formulario de consulta, dijo, pero necesito ver los documentos reales. Empecemos por la escritura de la casa. Se la pasé. Él la examinó con la concentración que yo reconocía de mi propio trabajo, la de quien sabe que detalles importan, tomó algunas notas y levantó la vista. Los contratos de los vehículos, por favor. Se los entregué. Los desplegó sobre la mesa como una mano de cartas, de forma que pudiera verlos todos a la vez, y pasó casi 20 minutos leyendo, cruzando información, consultando de vez en cuando los extractos bancarios que yo había añadido, donde constaban 8 años de pagos. Cuando por fin se recostó en la silla, su expresión seguía igual, neutral, profesional, esa clase de neutralidad que hace valiosos a los buenos abogados. Señor Willis, legalmente su posición no puede ser más sólida. No hay contrato de alquiler, no hay prueba de pago, no tienen ninguna reclamación sobre la propiedad. La ley de Arizona en esto es muy clara. Mantuve la voz controlada. ¿Cuánto tardará el proceso de desahucio? 30 a 60 días si cooperan, si pelean, quizá 90. Pero no ganarán, solo retrasarán. Y en cuanto a los vehículos, puede cancelar esos contratos mañana mismo si quiere. Están a su nombre, la empresa de leasing los recuperará. Expuso su estrategia con la misma precisión metódica con la que yo había revisado mis papeles.
Enviaríamos primero un aviso formal de desalojo, 30 días para abandonar la vivienda, documentaríamos cada cosa que hicieran después, cada llamada, cada mensaje, cada aparición en mi puerta. Si afirmaban que yo había prometido dejarles vivir allí indefinidamente, el historial demostraría lo contrario. ¿Cuándo puede enviar el aviso?, pregunté. Puedo tenerlo redactado para el miércoles. Lo enviaremos por mensajería a su dirección como muy tarde el jueves. Me indicó la provisión, $5.000. No dudé. Saqué el talonario del bolsillo interior de la carpeta, escribí el cheque con el trazo automático de quien lleva 40 años firmando, lo arranqué y se lo pasé. Oscar lo revisó un segundo, luego me tendió la mano de nuevo. El miércoles le mandaré el borrador para que lo revise. Le di la mano, recogí mis documentos y salí de su despacho con la sensación de haber cerrado cualquier otro asunto profesional, que era exactamente lo que esto era. Esa noche, en mi apartamento, retomé mi rutina habitual: cena, noticias y un montón de expedientes de clientes que había traído para revisar. Hacia las 9, abrí el portátil para mirar el correo y vi un mensaje de Leo. Asunto: papá, por favor. Lo abrí. Leí 3 párrafos de disculpas mezcladas con excusas. Benís había ido demasiado lejos, él debería haberla parado, nunca quiso hacerme daño, que si podíamos sentarnos a hablar, que sabía que se había equivocado. Lo leí 2 veces, analizando el tono cuidadoso, como se presentaba como víctima de la influencia de Benís más que como participante voluntario en mi exclusión, esa petición de diálogo que evitaba reconocer los años de pedir y pedir sin un gesto de gratitud. Murmuré frente a la pantalla, 8 años tarde para esa conversación. Llevé el cursor al botón de archivar, pulsé una vez. El correo desapareció de la bandeja de entrada. El miércoles transcurrió sin sobresaltos. El jueves por la tarde estaba en la oficina revisando una asignación de cartera cuando sonó el teléfono fijo del despacho. Seguridad del edificio. Señor Willis, hay un hombre en el vestíbulo que dice ser su hijo y pide verle. Está empezando a ponerse alterado. Miré el monitor, abrí la interfaz de cámaras de seguridad, una función reservada al personal senior precisamente para situaciones así, y seleccioné la cámara del vestíbulo. Allí estaba Leo, paseando nervioso junto a los ascensores, los gestos cortantes, agitados. El guardia permanecía entre él y los elevadores, profesional pero firme. ¿Llamamos a la policía?, preguntó el vigilante por teléfono. Vi a Leo alzar las manos, vi cómo movía la boca en lo que parecía un grito, vi cómo señalaba a los ascensores, al guardia, de nuevo a los ascensores. La desesperación se le notaba incluso en la imagen borrosa. No, respondí, solo acompáñenlo a la salida. Y no le dejen volver a subir. Me quedé mirando la pantalla después de colgar. Observé cómo se acercaban 2 guardias, cómo Leo discutía, los hombros hundidos igual que delante de la puerta de mi piso, como al final giraba hacia la salida escoltado por seguridad, el cuerpo entero irradiando furia derrotada. El vestíbulo recuperó su ritmo habitual, gente entrando y saliendo, cruzando hacia los ascensores sin incidentes. Cerré la imagen de la cámara y volví a la hoja de cálculo de la cartera. Susurré para mi oficina vacía: tú quisiste dejarme fuera de la mesa, Leo. Bienvenido a la misma sensación. El móvil seguía sin nuevos mensajes. La jornada continuó con normalidad. Afuera, el centro de Scottsdale seguía su patrón de jueves. Las colas de comida se disolvían, empezaban las reuniones de tarde, la ciudad, indiferente a las pequeñas catástrofes familiares. Volví a concentrarme en los números, asignación de activos, nivel de riesgo, el lenguaje cómodo de una profesión donde el valor se calcula y las consecuencias se pueden prever, a diferencia de la familia, donde 8 años de pagos y regalos no te garantizan ni un asiento en la cena de Acción de Gracias. La oficina estaba tranquila, profesional, mía. Cerré esa cartera y abrí la siguiente. El lunes por la mañana llegó cargado de inevitabilidad. Estaba en mi mesa revisando otra cartera, reequilibrando, cuando sonó el móvil con un mensaje de texto. Oscar Chen, aviso entregado. Firmado a las 10:47. El plazo de 30 días empieza hoy. Lo leí 2 veces,
Guardé una captura de pantalla en la carpeta que había creado solo para este proceso, documentación legal, diciembre de 2024, y volví a la hoja de cálculo. Aquella clienta, la señora Henderson, tenía 73 años y era adversa al riesgo. Su asignación se había inclinado demasiado hacia renta variable. Apunté que habría que mover un 15% a bonos municipales. 40 minutos después sonó el teléfono de la oficina con el número de Leo en el identificador. Descolgué esperando su voz, pero fue Denise la que estalló por el altavoz. «No puedes hacer esto. Es ilegal. Tenemos derechos. Eres un viejo cruel y te vamos a demandar». Las palabras salían atropelladas, una mezcla de rabia y pánico. Aparté un poco el auricular, esperé a que se quedara sin aire. Cuando por fin hizo una pausa, hablé despacio. «Todo es legal. Habla con tu abogada». Pulsé el botón rojo. La línea murió. Abrí la agenda de contactos, busqué su número y seleccioné bloquear. El móvil me pidió confirmación. Confirmé. Su número desapareció. El resto del lunes transcurrió sin incidentes. Llamadas de clientes, revisiones de cartera, una comida con un posible nuevo cliente que quería unificar sus fondos de jubilación. Trabajo normal, del tipo que me había sostenido durante 4 décadas. Los números tenían sentido, el riesgo se podía calcular, las consecuencias seguían patrones previsibles. El martes y el miércoles fueron igual. No supe nada de Leo ni de Denise. Supuse que estarían hablando con su abogado y descubriendo lo que Oscar ya me había explicado. Pelearlo sería caro y, sobre todo, inútil. El jueves por la tarde estaba en casa leyendo cuando sonó el timbre, no la alerta de la cámara del portal, sino el timbre real de mi puerta. Consulté la cámara desde el móvil. Celeste estaba en el pasillo, sola. Tenía ojeras, aire cansado. Volvió a levantar la mano para llamar. Dudé en dejarla fuera, añadir otra escena fallida al archivo que Oscar iba recopilando. Pero era Celeste, la madre de Judith, la mujer que me agarró la mano en el funeral de mi esposa y me dijo que había sido un buen marido aunque yo supiera que no estuve a la altura. Abrí la puerta. «Hola, Celeste». Me miró con los ojos enrojecidos. «¿Puedo pasar, por favor?» Me hice a un lado. Entró, le indiqué el sofá y tomé la butaca de enfrente, con la mesa de centro entre ambos como si fuera la mesa de negociación de un acuerdo, marcando la distancia de forma consciente. Se sentó con el bolso aferrado en el regazo, las manos retorciendo la correa de cuero. «DeWitt, por favor. Los niños, Mia y Jaque, van a perder su casa justo antes de las fiestas. Leo cometió un error, sí, pero las familias se perdonan. ¿No recuerdas cuánto valoraba tu esposa a la familia?» La dejé hablar, escuché cómo pasaba por todos los argumentos esperables, que los nietos sufrirían, que Leo estaba arrepentido, que todos cometemos errores, que la familia es para siempre. Casi 2 horas estuvo allí, destrozando un pañuelo de papel entre los dedos, alternando súplicas con razonamientos. Yo me mantuve en la butaca, las manos sobre los reposabrazos, postura recta pero no hostil, atento, sin ceder. Al final recurrió a su último recurso, el que sabía que acabaría usando. Tu esposa estaría con el corazón roto al ver esto. Querría que fueras el más grande, que perdonaras. Me incliné hacia adelante y hablé con una calma tensa. Mi esposa querría que mantuviera mi dignidad, Celeste. No querría que fuera un cajero automático. Eso no es amor. Leo no cometió un error, me mostró exactamente lo que soy para él, una fuente de dinero, no un padre. Hay una diferencia entre familia y gente que te explota. Ella se levantó con dificultad, la cara llena de lágrimas. No puedo creer que estés haciendo esto. La acompañé hasta la puerta, no ofrecí un abrazo ni un gesto de consuelo, abrí, asentí una vez. Salió al pasillo y cerré con suavidad. El piso recuperó su calma. Volví a la butaca, cogí el libro e intenté encontrar la página donde me había quedado antes del timbrazo. Las palabras no entraban, mis ojos recorrían las líneas sin entender. Dejé el libro, miré la puerta cerrada y hablé solo. Todo el mundo confunde permitir con amar.
Yo ya he terminado con esa confusión. Afuera la luz de la tarde se apagaba. El ruido del tráfico subía desde Scottsdale Road. A través de la pared se oía tenuemente la televisión de algún vecino, un anuncio de rebajas navideñas, voces alegres prometiendo regalos perfectos. Pensé en la cara de Celeste al irse, en su dolor sincero. Ella creía que estaba ayudando, que defendía los valores familiares. Pero los valores familiares sin respeto mutuo no son valores, son cadenas disfrazadas de vínculo. El móvil reposaba en la mesita lateral, oscuro y silencioso, sin mensajes nuevos. Leo y Benís ya sabrían que la misión de Celeste había fracasado. O quizá esperaban que sus palabras germinaran en mí y se transformaran en rendición. Podían esperar sentados. Volví a coger el libro. Esta vez sí encontré el hilo. La historia seguía adelante, los personajes tomaban decisiones y afrontaban las consecuencias, la trama avanzaba hacia su resolución. Fuera, la tarde de diciembre se convirtió en noche. Las luces de la ciudad se fueron encendiendo una a una, dibujando la geografía familiar de mi hogar adoptivo, Scottsdale en invierno, fresco, claro, hermoso a su manera desértica. Elegí vivir aquí después de la muerte de Judith, vendí la casa de Tempe donde criamos a Leo, donde cada habitación estaba impregnada de su enfermedad y de mis ausencias, y empecé de cero en este piso de líneas limpias y sin historia. Tal vez eso mismo es lo que estaba haciendo ahora, empezar de nuevo, elegir una vida sin el peso de expectativas que jamás podría cumplir por muchas cifras que pusiera en los cheques. En el libro, el protagonista tomaba una decisión difícil, alejándose de algo cómodo pero tóxico. Ahora lo entendía mejor que por la mañana. El miércoles 18 de diciembre estaba terminando una reunión tardía cuando el móvil empezó a vibrar una y otra vez. Lo ignoré. El cliente merecía más mi atención que cualquier mensaje entrante. Pero tras la tercera notificación en pocos minutos, eché un vistazo. 3 mensajes, todos de compañeros, con la misma pregunta: ¿has visto lo que están diciendo de ti en Internet? La reunión acabó a las 6. Acompañé al señor Patterson al ascensor, regresé a mi despacho y por fin miré el teléfono con calma. Habían llegado 4 mensajes más, 2 de contactos de la Cámara de Comercio de Scottsdale, uno de Martín, el vecino de oficina, y otro de un antiguo cliente, todos preguntando lo mismo. Abrí Facebook, que no consultaba desde septiembre, entré en el perfil de Benís. Lo tenía público, así que encontré su publicación enseguida, subida a las 3 de la tarde. Mi suegro nos está echando de nuestra casa, a su propio hijo, nuera y 2 nietos pequeños, con un aviso de 30 días justo antes de Navidad. No tenemos a dónde ir. Nunca pensé que la familia pudiera ser tan cruel. Por favor, recen por nosotros. 47 comentarios, 23 compartidos. Revisé las respuestas, una colección de indignación y consuelo. Dios mío, qué horror, qué clase de persona hace eso. Pobres niños. Cerré la aplicación y me quedé sentado, mirando la pantalla oscura. Era el cambio de estrategia del que Oscar me había avisado. Cuando la vía legal falla, la gente recurre a la opinión pública, al tribunal de las redes sociales. Abrí la galería de fotos, localicé las capturas de pantalla que había guardado en noviembre, los mensajes del chat familiar, la exclusión de Leo, las palabras condescendientes de Benís sobre ganarme el derecho a sentarme en su mesa. Escribí mensajes privados a 2 colegas de más de 20 años, adjuntando las imágenes, y redacté una nota breve. Esto fue lo que motivó mi decisión. No voy a entrar en debates públicos, pero ustedes me conocen desde hace 20 años. Juzguen ustedes mismos quién está siendo irracional. Los envié, cerré el teléfono, recogí mis cosas y me fui a casa. No contesté al resto, no publiqué nada, no le di a la actuación de Benís el lujo de una réplica. Quien me conocía sacaría sus conclusiones. Quien no, podría creer la versión que más le satisficiera. El resto de la semana transcurrió en calma. Trabajo, casa, rutinas. El teléfono dejó de vibrar con mensajes de preocupación conforme la tormenta en redes sociales se desplazaba hacia dramas más recientes. El domingo 22 de diciembre, por la mañana, estaba leyendo en mi butaca cuando recibí la alerta de la cámara del portal, no de mi puerta,
sino de la entrada del edificio. Abrí la aplicación. Leo, Benís y Celeste estaban en la acera, no acercándose a la puerta, solo de pie, colocados en un punto donde cualquiera que entrara o saliera los vería. Benís tenía la mano de Mía, Leo llevaba a Jaque sobre los hombros. Dejé el libro, me preparé un café, volví a la butaca y consulté la cámara de vez en cuando. Se quedaron allí una hora, una escena familiar cuidadosamente coreografiada que casualmente tenía lugar frente a mi edificio en una mañana de domingo en la que muchos vecinos entrarían y saldrían, alguien lo comentaría conmigo, quizá yo sentiría la presión de bajar a hablar. Susurré para el apartamento, escenificar un encuentro casual. Llevo 30 años gestionando carteras de inversión, sé reconocer un montaje cuando lo veo. A eso de las 11:30 se rindieron. Los vi caminar hasta el coche, Leo con los hombros caídos, los gestos de Benís afilados, acusadores, Celeste unos pasos por detrás, derrotada. Llegó Navidad el miércoles. Había reservado mesa en The Mission, un restaurante de alto nivel en Old Town que abría en festivo. Me puse una americana informal y pantalones oscuros, conduje hasta allí a las 6 de la tarde y le entregué las llaves al aparcacoches con una propina generosa de Navidad. El restaurante estaba a medio llenar, parejas, familias y algunos comensales solitarios dispersos por la sala. Pedí una mesa junto a la ventana, encargué el menú de degustación y saqué el libro que llevaba conmigo. Pasé unas 2 horas allí, leyendo entre plato y plato, mirando cómo el atardecer pintaba las montañas McDowell en tonos cobre y morado. Escuchando las conversaciones de otras mesas, el murmullo cómodo de gente que pertenece los unos a los otros, nadie me molestó, el camarero fue profesional y discreto, la comida excelente y el vino acompañó cada plato a la perfección. Pagué la cuenta, les deseé felices fiestas al personal y conduje de regreso a casa por unas calles casi vacías, con la sensación de que casi todo Scottsdale estaba dentro, con sus familias, y la ciudad se sentía tranquila, limpia, mía. Ya en el apartamento, me puse ropa cómoda y me tumbé en el sofá con un documental sobre el programa Apolo, algo en la historia de hombres que dejaron atrás la Tierra. Viajaron a la Luna y volvieron cambiados me resultaba apropiado. Alrededor de las 10 sonó el móvil, una notificación de mensaje. Pensé que sería alguna felicitación de un compañero, pero era una foto desde el número de Benís. Mía y Jaque sentados en un sofá, con cara de tristeza, una tristeza artificial, la que fingen los niños cuando un adulto les pide que parezcan apenados para una foto, pero tristeza al fin y al cabo. Debajo, el texto, dicen que porque el abuelo ya no les quiere. Sentí un nudo en el pecho, el primer dolor real desde Acción de Gracias, no por Leo ni por Benís, sino por esos 2 niños usados como armas en una guerra de adultos que no pueden comprender. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el teclado. Podría escribir algo, podría intentar explicarme, decirles que eso no iba con ellos, que no se trataba de amor, sino de límites, de respeto, de consecuencias para la crueldad, pero explicárselo a Mía y Jaque significaba entrar en el juego de Benís, abrir una puerta que había cerrado a propósito, darle exactamente lo que quería, la prueba de que aún podía llegar a mí, de que todavía podía manipularme a través de la culpa y de los nietos. Miré la foto un momento más, luego bloqueé la pantalla y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa, hablando en voz baja para la habitación vacía. Lo siento. Mía, lo siento, Jaque, pero esto no va sobre vosotros. El documental siguió en la televisión, ingenieros resolviendo problemas imposibles, astronautas aprendiendo a caminar sobre una superficie donde ningún ser humano había caminado antes, hombres tomando decisiones difíciles en situaciones sin precedentes. El teléfono se quedó boca abajo, silencioso. Fuera. La noche de Navidad se asentaba sobre Scottsdale, familias abriendo regalos, comiendo sobras, discutiendo sobre a quién le tocaba cargar el lavavajillas, ritmos domésticos normales en hogares normales. Yo había elegido otra cosa, había elegido límites en lugar de pertenencia, dignidad en lugar de disfunción, y elegir no lo hacía indoloro. Terminó el documental, apagué la televisión y me quedé sentado en la oscuridad del piso, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. La misma vista que contemplé la noche que cancelé todos los pagos, el mismo instante de reconocer en que me había convertido, alguien conveniente, prescindible, valorado solo por lo que aportaba. El teléfono siguió boca abajo, la foto sin responder. Al día siguiente sería 26 de diciembre, 15 días para que venciera el plazo del desahucio, 2 semanas para que Leo y Benís encontraran otra vivienda.
empaquetaran sus cosas y prepararan a los niños para una nueva realidad. Una parte de mí se preguntaba si de verdad estarían buscando alojamiento o si seguían apostando por quebrar mi decisión, convencidos de que en algún momento encontrarían la manipulación adecuada, el chantaje emocional preciso para hacerme ceder. No entendían lo que habían hecho aquel miércoles antes de Acción de Gracias, no comprendían que la crueldad no fue la exclusión en sí, sino la ligereza con la que la comunicaron, la seguridad de que yo estaba tan por debajo de ellos que ni siquiera necesitaban ser diplomáticos al dejarme fuera. Un desprecio así no se deshace con disculpas, ni con fotos de nietos tristes, ni con campañas en redes sociales. Cogí el teléfono una vez más, miré la foto de nuevo, Mía con 8 años, Jaque con 6, lo bastante mayores para recordar a su abuelo y lo bastante pequeños para adaptarse a su ausencia, porque los niños se adaptan, siempre se han adaptado, los adultos fingen que no y los usan como escudos y armas, pero los niños se reajustan. Bloqueé la pantalla. Dejé el móvil en la mesa y me fui a dormir. La mañana siguiente, con el café enfriándose junto al portátil en la mesa del comedor, la foto seguía en el teléfono, pero no la volví a abrir. La manipulación seguía siendo manipulación, por muchos niños de 8 años que reclutaran. Abrí la carpeta con los contratos de los coches, volví a repasar ambas pólizas, Toyota Highlander, Lexus S, releí las cláusulas de rescisión que había marcado en diciembre. El titular principal podía cancelar con 7 días de preaviso por escrito, los vehículos debían devolverse o serían objeto de recuperación y sanciones. Redacté 2 correos, uno para Toyota Financial Services y otro para Lexus Financial Services, prácticamente idénticos. Rescisión formal del contrato de arrendamiento con efecto inmediato según la sección 12.4. Adjunté mi identificación, adjunté verificación de cuenta y pulsé enviar en el primero, enviar en el segundo. Las confirmaciones llegaron en medio minuto. Reenvié ambos correos a Oscar con una nota breve. Fase 2 iniciada. Los vehículos serán recogidos antes del 3 de enero según el contrato. El resto de la semana transcurrió en esa zona muerta extraña entre Navidad y Año Nuevo, la oficina casi vacía, yo revisando carteras, reequilibrando asignaciones, preparando el aluvión de enero cuando los clientes querrían hablar de impuestos. El viernes 3 de enero estaba en mi mesa cuando el móvil vibró, detección de movimiento en la casa del norte de Scottsdale. Había instalado cámaras allí en noviembre, cuando comprendí que podía necesitar pruebas, derecho del propietario a vigilar su inversión. Abrí la aplicación y vi la imagen en directo de un camión grúa maniobrando marcha atrás en el camino de entrada. La puerta principal se abrió de golpe y apareció Benís en Albornoz, la boca disparando palabras, las manos agitándose sin parar. Subí el volumen. No podéis hacer esto. Ese coche es mío, lo necesito, no podéis llevároslo. El conductor bajó de la cabina, un tipo robusto con mono de trabajo y carpeta en mano. Caminó hacia ella con la paciencia de quien ha vivido esa escena muchas veces. Señora, tengo autorización del titular del contrato para recoger este vehículo. El contrato se ha rescindido. Tiene que sacar sus cosas personales ahora. Ella se colocó delante del Toyota. Literalmente puso su cuerpo entre el camión y el coche como si eso pudiera frenar el proceso. Tengo niños. ¿Cómo se supone que los llevo al colegio? El conductor le enseñó la documentación. Señaló líneas concretas. Incluso desde el ángulo de la cámara pude ver cómo su cara pasaba de la incredulidad a la rabia y luego a la desesperación. Sacó el móvil del bolsillo del albornoz y empezó a llamar, probablemente a Leo, quizá a mí, daba igual. El conductor le dio 5 minutos para sacar sus cosas personales del coche y esperó mientras ella abría puertas a lo loco y sacaba al azar un jersey, unos juguetes, una bolsa reutilizable. Después enganchó el Highlander a la plataforma y se lo llevó. Benís se quedó plantada en la entrada, con los brazos llenos de cosas, viendo cómo el camión desaparecía calle abajo. El sábado el Lexus de Leo corrió la misma suerte, también lo vi, conductor distinto, misma paciencia profesional. Leo intentó ponerse delante del coche con los brazos en cruz, hablando rápido. El conductor hizo una llamada, seguramente a la financiera, quizá a la policía. Los hombros de Leo se hundieron y se apartó. El Lexus subió a otra plataforma y se esfumó. Mi teléfono empezó a recibir mensajes de números que no reconocía. Benís debía estar usando móviles ajenos ahora que el suyo estaba bloqueado. Los leí sin responder, variaciones de desesperación y furia, y fui añadiendo cada número nuevo a la lista de bloqueados. La semana entre la retirada de los coches y la fecha límite del desahucio pareció más larga de lo que fue en realidad. Yo seguí yendo a trabajar, volviendo a casa,
mirando de tanto en tanto las cámaras, viendo a Leo y Benís cargar cajas en un camión de mudanza que habían alquilado. El jueves 9 de enero, sentado en mi piso a oscuras con solo la luz del portátil, abrí la señal de la cámara y los vi hacer viaje tras viaje, cajas, muebles, lámparas, todo lo que habían acumulado en 6 años de vivir sin pagar alquiler. Sus movimientos eran mecánicos, agotados, y apenas parecían hablar entre ellos. Hacia las 9 de la noche el camión por fin se alejó del bordillo, con Leo al volante y Benís en el asiento del acompañante, los dos mirando fijamente al frente. La casa se quedó vacía bajo las farolas. Cerré el portátil y me quedé un rato a oscuras, sintiendo alivio, no triunfo. Aquello no era una victoria, era solo el final de una situación insostenible. Como vender por fin una mala inversión, no se celebra, simplemente dejas de perder dinero. El viernes por la mañana conduje hasta la casa del norte de Scottsdale. Abrí la puerta con mi llave, el sonido resonó en el espacio vacío, recorrí cada estancia despacio, mis pasos demasiado sonoros sobre la madera. La casa olía a productos de limpieza y abandono. Habían intentado dejarlo presentable, quizá esperando que no les reclamara daños, pero en el pasillo encontré arañazos en la pared, marcas de muebles arrastrados, y en el salón una mancha oscura en la moqueta donde solía estar el sofá, café o vino, seguramente demasiado incrustada para salir. Fotografié ambas cosas, no porque pensara reclamar nada, sino por documentación, prueba de lo que se quedaba atrás. El móvil vibró. Mensaje de Oscar, ¿todo bien con la entrega de la casa? Respondí, inspección completada. Daños menores. ¿Próximo paso? Contestó enseguida, documentarlo todo, pero no reclames dinero, parecerá pequeño y vengativo, ya has mandado el mensaje, déjalos ir, lo leí 2 veces, tenía razón, perseguirles por una mancha y unos arañazos habría desvirtuado todo, habría parecido personal y no de principios. Entendido. Seguimos con el plan, escribí, di un último paseo por la casa vacía, miré por las ventanas traseras al pequeño patio que nunca cuidaron, comprobé el garaje donde antes dormía el Lexus, todo estaba hueco, limpio, listo para el siguiente capítulo. Cerré con llave, me quedé un momento en la entrada con las llaves en la mano. 6 años habían vivido allí, sin pagar alquiler, sin mantener la propiedad, sin reconocer jamás el regalo que tenían. Subí al coche y volví a mi piso. La casa quedaría vacía. Por ahora, Oscar recomendó esperar unas semanas antes de ponerla en venta, dejar que el polvo se asentara, pero tarde o temprano la vendería, cerraría ese capítulo del todo y me aseguraría de que Leo y Benís entendieran que no había retorno. El sol de enero era brillante y frío, el tráfico ligero, pasé junto a gente paseando perros, corriendo, con vidas normales de viernes. La mía también era normal, o lo sería en cuanto terminara lo que había empezado. Aparqué en el garaje, subí en el ascensor, abrí la puerta y entré en el silencio de un espacio que era mío y de nadie más, sin nadie esperando dinero, sin mensajes manipuladores, sin niños usados como arma, solo silencio, limpio y sencillo. Preparé la comida, respondí algunos correos de trabajo, pasé la tarde ordenando papeles de impuestos para mi contable, vida normal, del tipo que llevaba años financiando para otros mientras descuidaba la propia. Una semana después, revisando mi presupuesto mensual en el despacho, algo me llamó la atención. La sección de cargos automáticos estaba casi vacía, hipoteca cancelada, coches fuera, seguros anulados, matrícula eliminada. Abrí una hoja de cálculo y eché cuentas. $8.550 al mes que ahora se quedaban en mis cuentas. Actualicé mis proyecciones de jubilación y vi cómo las curvas de interés compuesto subían. Satisfactorio en un sentido puramente matemático. En la tercera semana de enero sonó el teléfono con el número de Leo. Estuve a punto de dejar que saltara el buzón, pero algo me hizo contestar. La voz de Benís irrumpió antes de que pudiera decir hola. Whit, por favor, te lo ruego, olvida todo lo demás, solo paga el colegio de los niños. Mia y Jaque no han hecho nada malo, necesitan su educación, no podemos pagarte Serac sin ti. La dejé hablar, su voz se aceleraba con el pánico. Las palabras se atropellaban. Cuando por fin paró para respirar, respondí con calma. Tú me dijiste que no me merecía sentarme en tu mesa. ¿Por qué? ¿Debería pagar la educación de tus hijos? Pulsé colgar, el silencio que siguió se sintió justo. Esa noche, mi app de monitorización de crédito envió una alerta con el nombre de Leo, todavía vinculado desde que años atrás lo añadí como usuario autorizado en una tarjeta. Señalaba una bajada de 118 puntos en su puntuación y actividad de cobro por parte de acreedores.
Vi los detalles sin emoción, cerré la app y volví al libro que estaba leyendo. Las consecuencias financieras avanzaban. Exactamente como dicta la aritmética. Cuando vives por encima de tus posibilidades y tu red de apoyo desaparece, las cuentas dejan de cuadrar. A principios de febrero llegó un sobregrueso por correo, la dirección escrita con letras infantiles, dibujos de flores, corazones y monigotes en los bordes, dentro, folios de rayas con una letra muy bonita. Querido abuelo, por favor perdona a mamá y papá, te echamos de menos, con cariño, Mía y Jaque. Lo levanté hacia la luz, las letras eran demasiado. Uniformes para una niña de 8 años, el espaciado demasiado medido, la expresión perdona a mamá y papá marcadamente adulta. Lo guardé en la carpeta de documentación, no en la basura, otra prueba de que la manipulación seguía, de que Benís continuaba usando a los niños como armas en lugar de asumir ninguna responsabilidad, murmuré para el piso vacío. Ni siquiera se ha molestado en imitar la letra de una niña. ¿De verdad cree que no me voy a dar cuenta? Lo siento, Mía, que te hayan metido en esto, pero tus padres tienen que aprender. A mediados de febrero pedí cita con una agente inmobiliaria, Patricia Morgan, con buenas reseñas y especializada en la zona norte de Scottsdale. Nos reunimos en su oficina de Old Town, repasó los datos de la casa en su pantalla, 4 dormitorios, 3 baños, garaje para 2 coches. Buena zona, buen estado. Es una propiedad estupenda, señor Willis, no tendremos problemas a este precio. ¿Destinará el dinero a otra vivienda? Mantuve la respuesta sencilla. No, estoy simplificando mi cartera. Fue una inversión que no salió bien. Ella asintió, acostumbrada a que ciertas inversiones no rindan lo esperado sin imaginar que aquella inversión había sido la familia, no el mercado. Firmé el contrato de venta por $675,000. Un poco por encima de mercado. Pero la casa lo valía. Patricia dijo que en pocos días pondrían el cartel y las fotos estarían en los portales para el fin de semana. Antes de volver a casa llamé a Oscar. ¿Seguro que quieres vender? Preguntó. Cuando se venda ya no habrá marcha atrás. Seguro, respondí. Tienen que entender que esa puerta está cerrada para siempre, sin reconciliación, sin segundas oportunidades, se acabó. Guardó silencio un segundo, luego dijo que respetaba mi coherencia. Después de la llamada, conduje una última vez por delante de la casa del norte de Scottsdale. Reduje la velocidad al pasar, aún no habían puesto el cartel de «Se vende». Pero llegaría en breve. La casa tenía aspecto de abandono. Incluso desde la calle se notaba que ya no vivía nadie, el césped sin cortar, las persianas abiertas mostrando habitaciones vacías, la entrada donde antes había 2 coches convertida en cemento desnudo. No paré, solo observé y seguí. Esa noche, en mi apartamento, abrí las ventanas a pesar del frío de febrero y dejé que entrasen los sonidos de la ciudad, tráfico, conversaciones lejanas, música de algún vecino, vida urbana normal. El móvil reposaba en la mesa, oscuro y quieto, sin llamadas desesperadas ni mensajes manipuladores ni fotos de nietos tristes, o bien Benís se había quedado sin estrategias o por fin había aceptado que nada daría resultado. Las matemáticas de su situación eran duras y simples. Leo ganaba $75,000 al año. Unos 4.700 al mes tras impuestos. El alquiler de su piso en Mesa eran 1.600, entre luz, agua, comida, gasolina para ir al trabajo, seguros básicos y teléfono se iban al menos 3.500, quedaban 1.200 para todo lo demás, sin colegio privado, sin coches de lujo, sin el nivel de vida al que se habían acostumbrado, y ahora las agencias de cobro llamaban por una deuda de tarjeta de crédito de 8.500 que no podían pagar. Sus puntuaciones de crédito se hundían. Los futuros préstamos serían más caros. Los futuros alquileres exigirían depósitos más altos. La cascada de consecuencias ya llevaba su propia inercia. Yo no empujaba nada, solo dejaba que la gravedad actuara sobre una estructura que había dejado de apuntalar. Pensé en Mía y Jaque, deseé que fueran resilients, que la escuela pública de Mesa los tratara bien, que algún día entendieran que las decisiones de sus padres los habían llevado ahí, no los límites de su abuelo, pero eso quedaba lejos. Por ahora eran solo niños confundidos preguntándose por qué todo había cambiado. Esa parte no era satisfactoria, ni lo sería nunca, los niños siempre acaban siendo víctimas de la disfunción adulta. Yo llevaba años intentando evitarlo financiando su vida, pero solo había retrasado lo inevitable mientras fomentaba la irresponsabilidad de sus padres. A veces lo más amable que puedes hacer es dejar de ser amable de una forma que alimenta la dependencia. Fuera, la ciudad seguía su ritmo de tarde, restaurantes llenándose,
parejas caminando hacia la cena, la vida ordinaria de gente que vive dentro de sus posibilidades, que mantiene su dignidad, que no explota a sus familiares. Cerré las ventanas y el piso recuperó el silencio. Mi fondo de jubilación estaba más saneado que en años, mi nivel de estrés más bajo, mi respeto por mí mismo restaurado. El precio que pagaba ahora era pequeño comparado con el anterior, alienarme de un hijo que había mostrado su verdadero carácter, mantener distancia de unos nietos usados como peones, aguantar juicios de gente que no conocía la historia completa. Antes había pagado un precio más alto, mes a mes durante 8 años, pagándolo en dignidad, en autoestima, en esa erosión lenta de saber que te están usando. Este precio, soledad, juicio, final, al menos era honesto. Preparé la cena, vi las noticias, me organicé para las reuniones de clientes del día siguiente. La casa se vendería, se cortaría el último hilo y seguiría con la vida que había recuperado, más tranquila, más pequeña, pero mía. A finales de febrero, revisando carteras trimestrales de clientes, sonó el teléfono del despacho. Seguridad del edificio. Señor Willis, su hijo está otra vez en el vestíbulo exigiendo verle. ¿Llamamos esta vez a la policía? Cambié de pantalla a la cámara de seguridad y vi a Leo junto a los ascensores, gesticulando frente al guardia, la cara enrojecida, la camisa arrugada, un hombre al borde de desmoronarse. No, acompáñenlo a la salida y anoten el incidente. Pedí. Lo vi discutir un minuto antes de que los vigilantes lo guiaran hacia la puerta, los hombros encogidos, derrotado. Sentí algo parecido a lástima, pero distante, casi clínica, como cuando ves a un extraño lidiar con problemas que se ha creado él mismo. Esa tarde llegó un correo con asunto «Nos estás destruyendo». Lo abrí y leí las acusaciones de Leo, que si era vengativo, que los nietos sufrían, que le contaría a todo el mundo la verdad sobre el tipo de padre que había sido. Lo archivé sin contestar. Que le contara lo que quisiera a quien quisiera. Los que me conocen sacarían sus propias conclusiones. El 1 de marzo fui a la cafetería donde Celeste me había pedido vernos. Ya estaba allí, las manos agarrando la taza, los ojos hinchados de llorar. Por favor, Dwight, por la memoria de mi hija, tiene que haber alguna forma de arreglar esto. Me senté, saqué el móvil, abrí la carpeta de capturas que llevaba acumulando desde noviembre y le pasé el aparato. Leyó los mensajes de acción de gracias. La exclusión de Leo, las palabras de Benís sobre ganarme el derecho a sentarme en su mesa. Vi cómo su cara pasaba de súplica a comprensión horrorizada. 8 años, dije en voz baja, más de $100.000 al año y ni siquiera merecía una invitación a la cena. Deslicé más pruebas, extractos bancarios con pagos, contratos de arrendamiento a mi nombre, la escritura de la casa, cada documento mostrado con la exactitud de una presentación financiera. Celeste se tapó la cara llorando. No lo sabía. Leo me dijo que simplemente les habías dejado tirado sin motivo, que Benís solo intentaba ayudarte con tus finanzas y tú te enfadaste. Esto, señaló el móvil, es completamente distinto. Ellos te dejaron fuera de acción de gracias. Y luego me dijeron que tenía que ganarme el sitio, mientras yo pagaba todo. Añadí, se secó las lágrimas. Mi hija estaría avergonzada de ver en qué se ha convertido Leo. Siempre temió que dependiera demasiado de ti, que fueras demasiado generoso. Acertó, respondí, y le rocé la muñeca con la mano. No te culpo, Celeste, tú no sabías, pero no volveré a dejar que me manipulen, ni siquiera las personas a las que quiero. Tu hija entendía la dignidad, querría que mantuviera la mía. Asintió y me apretó la mano, y en ese instante la alianza cambió, no contra Leo, sino a favor de la verdad. A mediados de marzo me llamó Patricia con buenas noticias. Teníamos una oferta aceptada de $670.000. Todo en efectivo y cierre en 30 días. Le di las gracias, colgué y me quedé un momento en la silla asimilando que el último vínculo material se había cortado. Cuando se cerró la operación, me quedaron $460.000 después de cancelar lo que quedaba de hipoteca y gastos. Me reuní con mi asesor financiero y los movimos a bonos municipales y acciones de dividendo, conservador, estable, para financiar mi jubilación, no el estilo de vida de nadie más. Abril trajo una citación judicial para Leo. La compañía de tarjetas le reclamaba $11.200 entre deuda e intereses. El juez ordenó embargarle el 25% del sueldo. Me enteré por la app de crédito, no por él. Vi la alerta sin emoción. La cascada de consecuencias seguía su curso. A principios de mayo llamó el detective Rodríguez de la policía de Scottsdale. Señor Willis, necesitamos hacerle unas preguntas sobre una denuncia presentada por Benís Willis por presunta explotación financiera. Mantuve la calma.
Mi abogado se pondrá en contacto con usted y le enviará toda la documentación. Esa denuncia es falsa. Reenvié todo a Óscar y en 2 días Rodríguez llamó de nuevo para decir que, tras revisar las pruebas, no abrirían investigación. La denuncia falsa acabó con cualquier resto de simpatía que pudiera sentir por Leo y Benís. Mentir en una denuncia oficial no era solo desesperado, era destructivo. Quienes aún estaban neutrales dejaron de estarlo. Óscar comentó que aquel error de ellos generaba un rastro escrito de su deshonestidad y que, si insistían, podríamos plantearnos cargos por acoso. Pero yo preferí dejar que se muriera solo el asunto. Se estaban hundiendo sin ayuda. Llegó julio, el calor apretaba, la casa estaba vendida, los coches se habían marchado, los pagos automáticos eran historia antigua. Según me contaron, la relación de Leo y Benís se deshacía bajo la presión financiera y emocional. Yo ya no seguía los detalles. No hacía falta, la misión estaba cumplida, no venganza, sino consecuencias y límites mantenidos. Una tarde me senté en la terraza. Viendo el sol caer sobre las montañas McDowell, el móvil mostraba mi saldo de inversiones, sano, creciente y seguro. Mi agenda enseñaba reuniones de clientes y una reserva para cenar en un restaurante al que siempre había querido ir. Vida normal, mía, de nadie más. La satisfacción no era triunfo ni regocijo, era paz. La de saber que había recuperado algo que había regalado demasiadas veces. Mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratado con respeto básico. Había aprendido que la justicia no va de castigo, sino de negarte a participar en tu propia explotación, de trazar líneas y mantenerlas incluso cuando la gente que quieres llora, amenaza o intenta usar a los niños como munición. El atardecer tiñó el cielo de naranja y morado, precioso e indiferente. Las montañas no se preocupaban por dramas familiares, ni por consecuencias financieras, ni por relatos de venganza, y yo ya tampoco, no de verdad. La historia estaba cerrada. Solo quedaba vivir la vida que había recuperado. El 1 de agosto llegó con el calor subiendo desde primera hora. Estaba en la mesa con el café y el portátil, revisando correos, informes trimestrales, una confirmación de reunión, spam de garantías de coche y, de pronto, el nombre de Leo en la bandeja. Asunto, lo entiendo ahora. Estuve a punto de borrarlo sin abrir, pero el cursor dudó y terminé haciendo clic. Papá. Ahora lo entiendo. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocado. No te pido perdón porque no lo merezco, solo quiero que sepas que ya no te culpo, hiciste lo que tenías que hacer, estoy intentando ser mejor por Mía y Jaque, sin despedidas ni te quiero, solo esas líneas. Lo leí 2 veces, empecé a escribir te agradezco, me detuve, borré, probé con gracias por, volví a borrarlo. Al final cerré el correo sin responder y lo guardé en una carpeta llamada archivo, no basura. Reconocimiento recibido, respuesta innecesaria. 10 días después, Celeste me volvió a llamar para proponernos un café en nuestro sitio habitual. Habíamos reconstruido nuestra relación desde marzo y nos veíamos una vez al mes. Con los cafés delante, me actualizó. Leo se estaba matando a trabajar, 2 empleos, informática de día, almacén de Amazon por las tardes. Benís había pedido el divorcio y se había ido a Texas con su madre. Dejé la taza sobre el plato. ¿Y cómo se las apaña? A duras penas, pero lo intenta. Los niños me visitan los fines de semana. Él se ahoga en deudas pero no te pide nada. Me ha pedido que te diga que está intentando cambiar, no para que lo perdones, solo para que lo sepas. Saqué el móvil, busqué una foto antigua de Leo adolescente sonriendo junto a su madre en la graduación del instituto y se la enseñé a Celeste. Ese es el hijo que recuerdo. Espero que vuelva a ser ese chico algún día. Ella asintió. Y después, con cautela, pregunté si, dado que Mía y Jaque la visitaban, quizá más adelante podría verlos en su casa, no como parte de un arreglo con Leo, sino aparte, y Celeste me apretó la mano diciendo que sería bueno para todos y que Leo no pondría pegas porque sabía que había destruido nuestra relación y los niños necesitaban gente decente alrededor. El fin de semana siguiente fui a su casa en Phoenix con una bolsa que contenía un juego de mesa que había comprado, Ticket to Ride. Adecuado para su edad y entretenido. Mía y Jaque estaban en el salón cuando entré, se quedaron quietos. Es un amigo de la bisabuela, dijo Celeste con suavidad, sin forzar la palabra abuelo, y en menos de 1 hora estábamos los 3 sentados en el suelo. Todo un esfuerzo a mis 62 años, pero merecía la pena, repartiendo cartas y moviendo trenes. Le pasé los dados a Mía, le enseñé a Jaque a contar casillas y dejamos que la tarde fluyera sin prisas ni discursos. A mitad de partida, Mía levantó la vista.
La bisabuela dice que antes venías a todas nuestras funciones del cole. ¿Por qué dejaste de venir? Miré a Celeste. Ella asintió levemente y respondí. La vida se complicó, cariño, pero me alegra estar aquí ahora. Jaque, concentrado en su ficha, preguntó sin levantar la cabeza. ¿Puedes venir el próximo fin de semana también? Ya veremos, pero me encantaría, contesté. La partida continuó con risas y conversaciones sencillas, sin más agenda que estar presente, y cuando me fui, Mía me abrazó. Jaque saludó desde detrás de la pierna de Celeste, todavía tímido pero menos distante. Conduje de vuelta a casa sintiendo algo que no esperaba, no triunfo ni reivindicación, solo paz. La última tarde de agosto, de pie en la terraza con un té helado, vi al sol bajar hacia las montañas mientras el móvil mostraba mi panel financiero, jubilación sólida, reservas de efectivo fuertes, presupuesto mensual limpio, 9 meses desde Acción de Gracias. 9 meses desde aquel mensaje diciéndome que no me había ganado el derecho a sentarme en su mesa. Pensé un instante en Leo reventado a turnos de almacén, en Mía y Jaque en un colegio más modesto y no sentí ni culpa ni alegría, solo aceptación de consecuencias y líneas que se habían mantenido. Deslicé el dedo hasta la galería y vi la foto de la tarde del juego, los niños y yo riendo sobre el tablero. Esbocé una pequeña sonrisa, no había recuperado a mi familia, ya no era ese el objetivo, pero sí me había recuperado a mí, a mi dignidad, a mi autonomía, a mi derecho a un trato respetuoso. El dinero de la venta de la casa descansaba seguro en fondos conservadores, sin pagos parásitos drenando mis cuentas, sin mensajes de manipulación a medianoche, sin fotos de nietos tristes diseñadas para convertir mi amor en arma, solo mi vida, limpia, sencilla, mía. El cielo cambió a tonos ámbar y rosa, la ciudad abajo entró en su transformación vespertina, luces encendiéndose, patrones de tráfico cambiando, gente regresando del trabajo o saliendo a cenar. Susurré para la terraza vacía. 9 meses. Parece más, parece otra vida, y más bajo añadí. No necesito que se arrepientan, solo necesitaba que dejaran de coger, y lo han hecho. Leo estaba aprendiendo lo que son las consecuencias, trabajando 2 empleos, lidiando con deudas, criando a sus hijos prácticamente solo después de que Benís saltara del barco. La misma paternidad en solitario que yo viví tras la muerte de Judith, aunque lo mío fue por enfermedad, no por elección. Quizá saliera mejor de todo esto, quizá recuperara al chico de la foto, el que todavía tenía potencial antes de que la sensación de derecho y la manipulación se convirtieran en su modo de vida. Quizá no, y en cualquier caso ya no era mi responsabilidad. Le había dado ventajas, estudios, apoyo, una casa gratis, coches, la matrícula de sus hijos, y él lo convirtió en expectativa, en derecho adquirido, en arma contra mí cuando no cumplía sus estándares. El atardecer se profundizó, las montañas se tornaron moradas, un halcón planeaba en las corrientes de aire con una facilidad que me resultaba casi hipnótica. Llevaba 40 años construyendo seguridad financiera y 8 desangrándome para sostener el modo de vida de Leo y Benís mientras ellos me despreciaban. Ahora ese sangrado había cesado, la herida cicatrizaba, la cicatriz era más resistente que la piel original. El móvil vibró, un mensaje de Celeste. Los niños preguntan cuándo vuelves. ¿El sábado te va bien? Escribí, allí estaré. Dejé el teléfono, miré como el último hilo de sol desaparecía tras las montañas, el cielo ardió en naranja brillante y se fue apagando hacia un azul profundo. Entendí que la justicia no era venganza ni castigo ni siquiera tener razón, era simplemente negarse a financiar tu propio menosprecio, trazar fronteras, sostenerlas y vivir según tus términos aunque la gente a la que quieres intente imponer los suyos con culpa y manipulación. Yo había trazado esas líneas, las había mantenido y había recuperado mi vida. La terraza se enfrió con la brisa de la noche, el aire traía el olor de las plantas del desierto y de alguna barbacoa lejana. Dentro me esperaba mi piso ordenado y en calma. El día siguiente traería reuniones, revisiones de carteras, quizá una comida con algún colega, vida normal, esa que había estado demasiado ocupado financiando en otros como para vivirla plenamente yo mismo. Terminé el té. Cogí el móvil, miré una vez más la foto de Mía y Jaque riendo sobre el juego de mesa y me di la vuelta para entrar, cerrando la puerta de la terraza detrás de mí. El atardecer siguió su curso sin mí, hermoso e indiferente, exactamente como debía ser. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué sentiste al escucharla. Para seguir con la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.